Buenos días, mi nombre es Evelyn Gross y hoy daremos la clase de métodos diagnósticos de SAOS. Esta clase fue coordinada por la doctora Taniyama. Antes de empezar a fondo con la clase, quisiera que repasemos algunos conceptos esenciales que vienen en el Cummings y que vamos a estar repitiendo constantemente en la clase, por lo que debemos tenerlos presentes. Apnea es el cese del flujo aéreo por al menos 10 segundos o un flujo aéreo por debajo del 90% por al menos 10 segundos. La hipopnea es una reducción del flujo aéreo de más del 30% en al menos 10 segundos con una disminución de saturación mayor o igual al 4%. En alguna otra bibliografía mencionan que la hipopnea es una reducción del flujo aéreo de más del 50% en al menos 10 segundos con una disminución en la saturación mayor o igual al 3%. Y los RERAs son secuencias de respiraciones de al menos 10 segundos con un incremento en el esfuerzo respiratorio que lleva un microdespertar. Sin embargo, los RERAs no cumplen con criterios para hipopneas o apneas. De estos conceptos se sacan índices que significan en líneas generales el número de eventos respiratorios que se tienen por hora del tiempo total del sueño. Entonces, el índice de apnea es el número de apneas por hora del tiempo total del sueño. El índice de hipopnea es el número de hipopneas por hora del tiempo total del sueño. Y si sumamos estas dos, nos van a dar el índice de apnea-hipopnea, el cual es importante para medir la severidad en el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ahora, si al índice de apnea-hipopnea le agregamos el índice de Herreras, que es el número de Herreras por hora del tiempo total del sueño, vamos a tener el índice de eventos respiratorios o RDI, el cual es el número de apneas, hipopneas y Herreras del tiempo total del sueño, y este nos va a ayudar a hacer diagnóstico en polisomnografías. El SAOS se define como un desorden caracterizado por apneas, hipopneas y Herreras causados por un colapso repetitivo de la vía aérea durante el sueño. En términos numéricos, se define como 5 o más eventos respiratorios por hora de sueño más síntomas o 15 o más eventos respiratorios por hora de sueño con o sin síntomas. Ahora, es importante destacar que la prevalencia puede ser muy variada y eso se debe a que la definición de hipopnea no se toma igual en los diferentes países del mundo. Como habíamos comentado, hay algunos que lo toman como una disminución en la saturación de oxígeno de mayor o igual al 3% y otros como una disminución de saturación del oxígeno de mayor o igual al 4%. Entonces, siempre debemos ser muy cuidadosos al momento de leer un estudio de sueño o algún estudio reportado. Con respecto a la prevalencia, la Asociación Americana del Sueño reportó que cuando tenemos un índice de apnea-hipopnea mayor o igual a 5 combinado con síntomas, la prevalencia en hombres es del 14% y en mujeres es del 5%. Como breve repaso, me gustaría repasar los mecanismos de daño del SAOS. Uno es la hipoxia intermitente con hipercapnia, el sueño fragmentado o alertamientos, cambios en el tono muscular y aumento de la presión intratorácica. Estos mecanismos llevan a que los pacientes tengan riesgo incrementado de desarrollar enfermedad cardiovascular como hipertensión arterial sistémica, enfermedad coronaria, falla cardíaca congestiva, arritmias, EBC o diabetes mellitus tipo 2. Es por esto que el diagnóstico y tratamiento oportuno es esencial para la salud integral del paciente. Para considerar realizar un estudio en un paciente, podemos llegar a tener 3 escenarios. El primero es un paciente con somnolencia diurna diaria y la presencia de 2 o más de los siguientes: ronquidos audibles habituales, apneas presenciadas o ahogamiento durante el sueño e hipertensión arterial diagnosticada. Estos criterios fueron elegidos por la Asociación Americana del Sueño ya que predicen un riesgo incrementado de SAOS moderado a severo. En la ausencia de estos síntomas, muchos expertos realizan estudios de sueño en caso de que el paciente tenga somnolencia diurna o bien criterios clínicos de SAOS como obesidad, somnolencia, anormalidades de la vía aérea y condiciones asociadas como síndrome de hipoventilación obesidad, síndrome de piernas inquietas o insomnio y o complicaciones asociadas al SAOS como EBC o falla cardíaca. El SAOS no es un diagnóstico clínico, sino objetivo, por lo que necesitamos dispositivos que nos ayuden a hacer el diagnóstico.
Una vez elegido el paciente para realizar un estudio de sueño, debemos elegir qué tipo de estudio se recomienda para ese paciente en particular. Tradicionalmente, los estudios de sueño se caracterizan del 1 al 4 según la complejidad y si son o no supervisados. Para fines académicos, me gustaría dividirlos en dos: los supervisados y los no supervisados. De los supervisados, únicamente tenemos al tipo 1 y los no supervisados van desde el 2 al 4. A su vez, el tipo 1 lo vamos a dividir en nocturna basal o noche dividida, y los no supervisados se van a dividir según los parámetros que evalúan, siendo lo más característico que el tipo 2 cuenta con electroencefalograma y los otros dos no. Es importante destacar que no se recomienda hacer ningún estudio de sueño a pacientes únicamente por tamizaje. El estudio de sueño tipo 1, también conocido como polisomnografía en laboratorio, es el estudio de sueño de gold standard para el diagnóstico de SAOS. Es el único de los 4 que se hace de forma supervisada, es decir, se realiza en un laboratorio de sueño, lo que conlleva su máxima desventaja, que es un alto costo y un alto recurso humano. Sin embargo, es el que se ha visto que tiene mayor especificidad y sensibilidad para el diagnóstico. Como habíamos comentado, se divide en dos: la noche dividida, en donde se realiza el diagnóstico en la primera parte de la noche, y en la segunda parte iniciamos con terapia con presión positiva para titularla durante el resto del tiempo de sueño. Es válida si en las primeras 2 horas del estudio diagnosticamos SAOS moderado a severo y aún tenemos como mínimo 3 horas para iniciar la titulación de la presión positiva. Ahora, ¿cómo el médico o el técnico diagnostica el SAOS y considera que es momento de titular un dispositivo? Cuando ve que el paciente tiene un índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 15 eventos por hora. Si es así, el médico tiene la posibilidad de iniciar la titulación. La ventaja de esta modalidad es que en una misma noche diagnosticamos y el paciente se va con tratamiento a casa. Otra modalidad es la nocturna basal, es decir, no vamos a titular ningún dispositivo de presión positivo. Esta se recomienda cuando el paciente no cumple criterios de SAOS moderado a severo, pacientes con insomnio o donde sospechamos apnea central, o cuando la noche dividida fue inconclusa. ¿Cómo saber cuándo titulamos bien? Aquí veremos rápidamente cómo saber si titulamos bien a un paciente durante la noche dividida según las guías de la Academia Americana del Sueño. Lo primero es que tenemos que lograr que la arquitectura del sueño sea correcta. La siguiente es la ausencia de eventos respiratorios, es decir, debemos tener una ausencia de eventos respiratorios o en su defecto un mínimo de 5 por hora. Y un intercambio gaseoso adecuado, es decir, que el paciente debe llegar a una saturación de oxígeno entre 88 y 94%. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues el mínimo que vamos a iniciar con el CPAP es de 4 centímetros de agua. Podemos ir incrementando 1 centímetro con intervalos más largos que 5 minutos y el máximo al que podemos llegar en adultos es de 20. Ahora, si el paciente se despierta por incomodidad del CPAP, o nos damos cuenta que no lo tolera porque tiene apneas centrales emergentes o microalertamientos, entonces debemos disminuir nuevamente la presión e iniciar a partir de que el paciente se sintió cómodo por última vez. Si hablamos con respecto al oxígeno suplementario, debemos tomar en cuenta que debemos iniciar sin él. Únicamente se debe colocar a un paciente que empieza a saturar por debajo de 88. De esta forma vamos a ir subiendo 1 litro minuto con un intervalo de 15 minutos hasta que la saturación llegue a un mínimo de 88 hasta 94%. Sin importar si hacemos noche dividida o completa, las indicaciones de realizar este estudio tipo 1 son las mismas. La profesión del paciente. En este caso, las profesiones que requieran que el paciente se encuentre despierto y que si se queda dormido tiene un impacto negativo hacia él, ella o el resto de la población, se debe hacer una polisomnografía estándar en laboratorio. Algunos ejemplos de estas profesiones son pilotos, choferes, taxistas, camioneros, operadores de trenes, policía, seguridad o astronautas. Lo siguiente es sospecha de desórdenes no respiratorios, como es el ejemplo de la narcolepsia o desórdenes de hiperinsomnio, insomnio severo o parasomnias. Es decir, cuando el médico sospecha que los síntomas se deben a desórdenes no respiratorios o bien que estos síndromes no respiratorios coexisten o contribuyen al SAOS.
Otra de las indicaciones son condiciones no relacionadas a SAOS, pero que se asocian a desórdenes del sueño, o sospecha de SAOS complicada por otros desórdenes respiratorios. En este caso, nos referimos a condiciones médicas que pueden potencialmente afectar la respiración durante el sueño y crear anormalidades respiratorias extras al SAOS. Los ejemplos más claros son EPOC, falla cardíaca, síndrome de hipoventilación, obesidad, alteraciones neuromusculares o uso de opioides crónicos. La polisomnografía utiliza métodos simultáneos y continuos para grabar parámetros neurofisiológicos, cardiopulmonares y otros parámetros fisiológicos en el transcurso de múltiples horas nocturnas. Nos da información de los cambios que ocurren en varios sistemas en relación con los estadios del sueño y los despertares. Nos permite una documentación cualitativa y cuantitativa de anormalidades del sueño y del despertar o de la transición sueño-vigilia, y se recomienda realizarlo al menos 6 horas por noche. Entonces, va a constar de varios parámetros. El primero es el electroencefalograma, que nos ayuda a identificar los estadios del sueño y los estadios de vigilia, es decir, la actividad eléctrica del cerebro, y se recomienda colocar de 10 a 20 electrodos. La siguiente es la electrooculografía, que nos ayuda a observar los cambios que ocurren en el potencial córneo-retina durante los movimientos oculares en el sueño y el estadio de vigilia. Luego tenemos la electromiografía, que se recomienda utilizar un electrodo submental y uno tibial anterior. El submental es útil para el sueño REM. Aquí se deben de colocar 3 electrodos. En este caso, el tono del submental es más bajo durante el REM y también nos ayuda a ver bruxismo. Con respecto a la electromiografía tibial anterior, es útil para ver síndrome de piernas inquietas. Luego tenemos la medición del flujo aéreo. Debemos recordar que este es vital para diagnosticar apneas e hipopneas. El gold estándar es la pletismografía y la neumografía, pero no son considerados en rutina en la polisomno. Para eso vamos a tener un termistor y una cánula nasal. El termistor va a medir cambios en la conducción eléctrica en respuesta a cambios de temperatura que ocurren durante la inspiración o la expiración. Luego, la medición del esfuerzo respiratorio. Se puede usar una manometría esofágica, pero no suele ser aceptado por los pacientes. Entonces, se utiliza una pletismografía que mide el esfuerzo respiratorio a través del movimiento corporal. Se colocan transductores en formas de bandas en la caja torácica y en el abdomen. Luego tenemos el micrófono, que nos sirve para grabar los ronquidos. Y luego tenemos el monitoreo cardíaco, que se coloca un electrodo debajo de la clavícula derecha y otro del lado izquierdo a nivel de la séptima costilla. Este nos permite ver frecuencia cardíaca, bradicardia, la frecuencia cardíaca más alta, las arritmias. Y por último, la medición del oxígeno, que es gracias a una oximetría. El sueño debe ser evaluado en secciones de 20 a 30 segundos que se le conocen como eras. Para la colocación de los electrodos debemos saber que cada electrodo tiene una letra o un número. FP va en el polo frontal, F en el frontal, C en el central, P en el parietal, O en el occipital y M en el proceso mastoideo. Los números impares nos hablan del lado izquierdo y los números pares nos hablan del lado derecho. Y la Z son los números en la línea media. El sueño en los seres humanos se va a dividir en un estadio W, no REM y REM. El estadio W es cuando el paciente se encuentra despierto, con los ojos abiertos, por lo que vamos a ver un tono alto en la actividad de los ojos. El estadio no REM se va a dividir en 3 estadios, que van desde el sueño más ligero, que es el N1, hacia el más profundo, que es el N3. En el N1 vamos a ver un tono de ojos disminuido, al igual que el submental, y aparece el signo de Bell. Es normal que un adulto pase el 5% del tiempo total de sueño en esta etapa. En el N2 tenemos una ausencia de movimientos corporales, pero estamos en un sueño ligero que puede hacer que nos despertemos por estímulos ambientales o apnea del sueño. En adultos, el 20% del tiempo total del sueño lo pasa en este estadio. Y luego, el N3, hay mayor secreción de hormona de crecimiento y en este momento el cuerpo está menos susceptible a estímulos externos. En adultos es normal que el 30% del tiempo lo pase en esta etapa. Y por último tenemos el estadio REM, en donde tenemos movimientos de ojos rápidos y irregulares, pero un bajo tono de electromiografía en la mejilla. Y por último, en los adultos pasamos aproximadamente del 20 al 25% de nuestro tiempo total de sueño en este estadio.
El sueño REM se altera con el no REM cada 90 a 120 minutos. Normalmente, si grabamos un paciente por 8 horas, tenemos de 4 a 6 ciclos de REM y no REM. El índice de eventos respiratorios no es lo único que debemos ver al momento de analizar una polisomnografía. Es importante que al no ser somnólogos reconozcamos algunos otros índices importantes que mencionan en la interpretación, ya que no es necesario que veamos todas las eras o todas las ondas para saber qué sucede con nuestro paciente. Uno de ellos es la latencia del sueño. La latencia del sueño es el tiempo que tarda el paciente entre que apaga la luz hasta que realmente se queda dormido. Lo esperable es de 20 a 30 minutos. Otro es el tiempo total del sueño, es decir, incluye el inicio del sueño en el estadio N1 hasta la etapa REM. Que lo mínimo para que nosotros digamos que una polisomnografía es eficaz y útil tiene que tener un tiempo total de sueño de mínimo 4 horas. Otro de lo que tenemos que ver es la eficacia del sueño, que se refiere al porcentaje del tiempo total en la cama que el paciente pasa realmente durmiendo y se calcula con la suma de N1, N2, N3 y REM dividido por el tiempo total en cama y multiplicado por 100. Lo normal es 80-85%. Luego, el tiempo despierto después del sueño, también conocido como WASO, por sus siglas en inglés, Wake After Sleep Onset, se refiere a los periodos de vigilia que ocurren después de que el paciente se durmió. Lo normal es que sea del 1 al 20%. Con respecto a los tiempos en porcentaje de cada estadio, recordemos que lo normal en N1 es 5%, lo normal en N2 es 50%, en N3 20% y en REM puede ser del 20 al 25%. Debemos tomar en cuenta que los pacientes con SAOS muestran un mayor porcentaje en N1 y un poco porcentaje en N2. Por último, la latencia de REM. La latencia de REM se refiere al tiempo desde que el paciente se durmió, es decir, desde un N1 hasta el primer REM. El REM es sensible a los medicamentos, la deprivación del sueño y los desórdenes del ciclo cardíaco. Si el paciente, por ejemplo, se encuentra con antidepresivos o IMAOs, la latencia de REM se acorta. Algunos otros valores importantes son el índice de movimiento periódico de las piernas, el cual se calcula con el número de movimientos por hora por tiempo total del sueño, y lo normal es que debe ser menor a 15. También tenemos el índice de alertamientos, que se calcula como el número de alertamientos por hora de sueño. Lo ideal sería que no tuviera, pero si va a tener que tenga menos de 15. El índice de saturación de oxígeno tiene que ser menor a 5 y el tiempo en cama por debajo de saturación abajo del 90% es menor a 1%. Y por último, las estrellas de este síndrome, que son los índices de eventos respiratorios, así como el índice de apnea y hipopnea. El primero nos va a diagnosticar SAOS y el segundo nos va a hablar de la severidad del mismo. Entonces, si nosotros tenemos un índice de eventos respiratorios mayor o igual a 5 y el paciente presenta síntomas como los vimos en la clase pasada, el paciente tiene SAOS. Si el paciente tiene un índice de eventos respiratorios mayor o igual a 15 y no tiene síntomas, de todas formas tiene SAOS. Con respecto al índice de apnea y hipopnea, debemos saber que mayor o igual a 5 es leve, mayor o igual a 15 es moderado y mayor o igual a 30 es severo. No debemos olvidar que en pacientes con SAOS moderado a severo vamos a requerir tratamiento con CPAP o quirúrgico, dependiendo sea el caso. Y por último, recordar que un índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 20 ya nos está hablando de un riesgo cardiovascular en el paciente. Ahora vamos a pasar a los estudios no supervisados y aquellos que se dividen según los parámetros que evalúan. La ventaja de estos estudios es que el paciente se queda en casa, tiene bajo costo y no requiere la permanencia de un médico total toda la noche. La desventaja en los tres es que no van a contar con electrocardiograma, entonces no vamos a poder ver arritmia. La desventaja del 3 y del 4 suelen ser dos.
1. No cuentan con electroencefalograma, es decir, no vamos a medir los estadios del sueño, no vamos a saber cuándo el paciente se encuentra en REM, y esto es importante porque en REM suele tener mayor eventos respiratorios el paciente. Tampoco vamos a saber las horas exactas del sueño, solo las horas que el paciente esté acostado, y no vamos a saber si hubo microdespertares, entonces no vamos a poder medir los RERAs. Además de eso, no cuentan con sensor de movimiento, por lo que no sabemos cuándo el paciente se va a encontrar en supino, que también es donde más eventos tiene. Y por último, no podemos titular. Es por eso que la única indicación para el uso de este tipo de estudios de sueño es en pacientes con probabilidad moderada a severa de SAOS o con SAOS no complicado. Ahora bien, si el paciente no puede realizarse el estudio para diagnóstico o bien para el seguimiento, se puede tomar esta modalidad, sin embargo, no es la recomendada. Entonces, vamos a empezar hablando de los estudios de sueño tipo 2, también conocido como polisomnografía portátil. Es raramente utilizado y se recomienda más en pacientes que se encuentran hospitalizados, pero con dificultad para la movilización del mismo hacia el laboratorio de sueño. En este caso, como habíamos comentado, no tenemos electrocardiograma, pero podemos medir la frecuencia cardíaca mediante un oxímetro. Mide las mismas variables que el tipo 1, pero el paciente se va a colocar las cosas ya sea en casa o bien un técnico va a colocárselas. El tipo 3, y es uno de los más importantes, es el que nosotros vamos a conocer como poligrafía. Puede llegar a medir de 4 a 7 variables, pero sí o sí tiene que tener los siguientes. 1. Variables respiratorias, es decir, flujo de aire y esfuerzo respiratorio. 2. Variables cardíacas, es decir, que mide la frecuencia cardíaca. Y 3. Una saturación de oxígeno que normalmente se hace mediante oximetría. Algunos pueden llegar a detectar ronquidos y algunos llegan a detectar posiciones corporales. El tipo 4, también conocido como continuo o dual, va a utilizar dispositivos que a lo mucho miden 1 o 2 parámetros. Típicamente es la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Y en algunos casos puede medir el flujo de aire. Puede medir la frecuencia de apneas e hipopneas por las desaturaciones que presenta, la saturación basal, la saturación media, la frecuencia de la desaturación y suele ser útil para titulación en distrofias musculares o pacientes bariátricos y a veces es utilizado para monitorizar el tratamiento. Ahora veremos las recomendaciones para los dispositivos no supervisados, es decir, los tipo 2 a 4 según la Academia de Sueño Americana. Y como lo dice en la guía, y creo que es de las cosas más importantes que deben de llevarse en la clase, es que los monitores portátiles han sido utilizados como estudio alternativo de diagnóstico para SAOS debido a que son menos caros. Existe evidencia que es equivalente con respecto a diagnóstico, tratamiento y resultados siempre y cuando sean pacientes seleccionados. Entonces, el monitoreo debe ser llevado a cabo en conjunto con una evaluación completa del sueño. Además, este tipo de estudios son recomendados como una alternativa a la polisomnografía estándar para el diagnóstico de SAOS en pacientes con una moderada a alta probabilidad de tener SAOS o en quienes la polisomnografía no puede hacerse por cuestiones de movilidad. Puede usarse para evaluar respuesta a tratamientos quirúrgicos. Debe evaluar como mínimo flujo aéreo, esfuerzo respiratorio y oxigenación. El técnico especializado o el médico de sueño puede aplicar sensores o bien educar directamente al paciente para colocar bien los mismos. Tiene que tener una duración mínima de 4 horas. Está contraindicado en pacientes con otros desórdenes del sueño como apnea central, insomnia, parasomnia o patologías que pueden agravar el SAOS como EPOC, enfermedades neuromusculares o falla cardíaca. No se debe de utilizar como tamizaje en pacientes asintomáticos y en caso de salir inconcluso no se debe repetir. En este momento hay que hacer polisomnografía. Debido a que este tipo de estudios no suele contar con electroencefalograma, a menos que sea un tipo 2, lo que vamos a valorar es el índice de apnea y hipopneas, es decir, el AHI. Como mencionamos anteriormente, un AHI mayor o igual a síntoma en un paciente con síntomas
es positivo para SAOS. Un AHI igual o mayor a 15, aunque el paciente no tenga síntomas, es positivo para SAOS. Los estudios de sueño a lo largo de las décadas han sido valorados y evaluados por técnicos del sueño, quienes aproximadamente se pueden llegar a tardar de 2 horas hasta una semana en realizar un resultado final. Durante muchos años se aceptó esta forma de trabajar, sin embargo se ha demostrado en algunos artículos que existen varios problemas para el puntaje manual. Uno de ellos es que no existe un estándar entre sensores y sistemas y laboratorios de sueño. Otro es que muchos dispositivos como los oxímetros cambian según el fabricante. Y por último, y considero el más importante, son los criterios para diagnosticar hipopneas. Como lo hemos visto, se toman 2 definiciones y no se encuentran estandarizadas, lo que significa que el índice de apnea-hipopnea o el índice de eventos respiratorios puede ser modificable dependiendo de la definición que toma en cuenta el técnico. Debido a estos grandes problemas, se crearon sistemas automáticos capaces de interpretar un estudio de sueño. Con esto en mente, veremos el siguiente artículo. Aquí se tomaron 70 polisomnografías que fueron evaluadas de forma manual por 10 técnicos, 2 de cada centro de sueño. Posteriormente se tomaron esos mismos archivos y fueron evaluados mediante un software automático. Este sistema pudo valorar todos los archivos 3 veces dependiendo de la definición de apnea que se daba. Lo que dieron como resultado es que no existió diferencia significativa en los promedios de apneas centrales, despertares no REM, latencia de REM, tiempo total de sueño, eficiencia de sueño e hipopneas. Sí se tomaba en cuenta que una hipopnea era una desaturación mayor o igual a 4% con una disminución del flujo de 30%. Sin embargo, concluyeron que a pesar de que existe una correlación, es importante que haya un trabajo en conjunto. El ser humano es susceptible a errores por cansancio y fatiga, temas que el sistema no tiene. Sin embargo, el ser humano también es capaz de observar patrones inesperados o inusuales, por lo que siempre se va a recomendar una evaluación en conjunto. Una vez dicho esto, es importante que sepamos que los dispositivos portátiles que existen en el mercado se dividen según la manera en que son evaluados. Entonces vamos a tener automáticos y manuales. Los automáticos se subdividen dependiendo del parámetro que toman para hacer el diagnóstico. El Apnea Link toma el flujo aéreo, el Watchpad usa la tonometría y el SnoreSat la oximetría. Mientras que los manuales son Embleta, Alice One y Alice PDX. Hablaremos rápidamente de cada uno de ellos. El Apnea Link es un dispositivo que consiste en una cánula nasal que se conecta a un transductor de presiones. Se coloca un cinturón en el pecho del paciente, opera por batería y tiene memoria para aproximadamente 10 horas. El software de Apnea Link analiza el flujo aéreo, los ronquidos y la limitación del flujo inspiratorio mediante una banda. Se realizó un estudio para validar el Apnea Link comparándolo con polisomnografía estándar. Se tomaron 59 pacientes con un índice de masa corporal de 33 y todos tenían diabetes mellitus tipo 2. Se les solicitó realizar polisomnografía en laboratorio y Apnea Link en casa y se analizaron los resultados del índice de apnea-hipopnea. Demostraron que para pacientes con un índice de apnea-hipopnea mayor o igual a 15 por hora tenían una sensibilidad del 91 y una especificidad del 95%. Sin embargo, para pacientes con índice de apnea-hipopnea menor a 10, la sensibilidad era del 90%, pero la especificidad bajaba hasta el 75%. Esto significa que tiene un gran índice de falsos positivos. Entonces, se considera que es una excelente herramienta para el diagnóstico en pacientes con SAOS moderado a severo o con probabilidad de tener este tipo de SAOS. Y como habíamos comentado, pues los dispositivos portátiles son únicamente para pacientes donde sospechamos esta severidad de la enfermedad, por lo que se valida el uso de Apnea Link. Ahí tenemos la cánula nasal y aquí tenemos la banda. El Watchpad es un dispositivo capaz de medir 4 canales y mide las apneas y hipopneas observando la saturación de oxígeno y la presión arterial. Entonces, el pad consiste en un sensor de ronquidos, en un actígrafo a través de un pletismógrafo que se coloca en el dedo y un sensor de posición corporal que se conecta al pecho del paciente, además de una oximetría. Entonces, estudia la señal fisiológica que resulta de un aumento en el sistema nervioso autonómico. Como sabemos, las apneas y hipopneas se acompañan de un aumento en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la activación simpática que va a generar vasoconstricción. Se hizo un estudio en donde se tomaron a 30 pacientes y se realizó un estudio de sueño con polisomno al mismo tiempo que con Watchpad en un laboratorio de sueño.
Los resultados de la polisomno fueron evaluados por técnicos y los resultados del Watchpad fueron evaluados por su sistema operativo. Los resultados mostraron que la media del índice de apnea y hipopnea en polisomnografía fue de 33.5 más menos 24 y en Watchpad fue de 35.5 más menos 26.8 y no hubo diferencia significativa. Asimismo, la saturación media de oxígeno en polisomno fue de 93% y del Watchpad fue de 92.6, lo cual se correlaciona adecuadamente. Lo único que vieron diferente entre los dos es que la polisomno demostraba un mayor tiempo de sueño promedio que el Watchpad. El SnoreSat es un dispositivo que utiliza el sonido del ronquido y la saturación de oxígeno para monitorear las anormalidades respiratorias durante el sueño. Graba el sonido desde un transductor que se conecta en el pecho del paciente y la saturación de oxígeno a través de un saturómetro. Este dispositivo toma en cuenta una alteración respiratoria cuando hay un periodo de silencio del 10 a 120 segundos, separados por 2 ronquidos, y está asociado con una disminución de saturación del 2%. Se almacena sobre todo índice de eventos respiratorios, duración media de apnea, saturación más baja y el número de saturaciones por abajo del 3%. En este estudio se tomaron 129 pacientes a quienes se les realizó polisomno y SnoreSat al mismo tiempo en un laboratorio de sueño. Como ya sabemos, existen muchas maneras de definir un evento respiratorio, entonces lo que notaron fue lo siguiente. Si tomábamos en cuenta que el SAOS es igual a un índice de eventos respiratorios mayor o igual a 7, la sensibilidad fue del 84 y la especificidad del 95. Pero si tomamos en cuenta que el SAOS es igual a un índice de eventos respiratorios mayor o igual a 20, la sensibilidad sube hasta un 90 y la especificidad es hasta un 98%. El emblete es un dispositivo de bolsillo multicanal que mide el flujo aéreo a través de una cánula nasal conectada a un transductor de presión. Además, va a medir el esfuerzo respiratorio abdominal y torácico y puede distinguir entre eventos centrales o obstructivos. Tiene una batería de aproximadamente 12 horas. Tiene la capacidad de que el médico pueda configurarlo según la definición que él considera de apnea y hipopnea, así como la capacidad de tener su propio software en caso de que no queramos hacer una evaluación manual. Se ha demostrado que en comparación con la polisomno, el embleta tiene una alta sensibilidad que es mayor al 85% y una alta especificidad también mayor al 85% para identificar los niveles de índice de apnea y hipopnea. Y se ha demostrado que mientras más alto sea el índice de apnea y hipopnea, mayor es la especificidad del dispositivo. Aquí tenemos la cánula y aquí tenemos las bandas. El ALICE PDX es un dispositivo portátil que incluye saturación de oxígeno mediante oximetría, frecuencia cardíaca, flujo aéreo con una cánula nasal, un termistor y un detector de ronquidos, esfuerzo abdominal y torácico y posición corporal. Para validar este dispositivo se hizo un estudio en 2 centros europeos. Cada centro reclutó a la mitad de los pacientes adultos con sospecha de SAOS y además incluyeron 11 pacientes con ronquido primario. Los estudios fueron evaluados por un técnico de cada centro en 2 ocasiones. Cada participante se evaluó por 3 noches no consecutivas. A un grupo se le dio ALICE PDX en casa, a otro se le realizó polisomno en laboratorio y a otro se le hizo polisomno y ALICE al mismo tiempo pero en laboratorio. Los resultados fueron los siguientes y como podrán observar, si comparamos una polisomno separada con una ALICE en casa, la especificidad de sensibilidad va aumentando conforme aumenta el índice de apnea y hipopnea. Y si estamos hablando de un índice de apnea y hipopnea mayor a 30, el que tiene mayor sensibilidad y especificidad es el ALICE PDX hecho en laboratorio. El motivo es porque se tiene mayor control del movimiento de los sensores durante el sueño del paciente a que si el paciente lo hiciera en casa. Este es un tema bastante extenso y para nosotros puede llegar a ser complicado, ya que no todos tenemos tanto contacto o relación con este tipo de patologías. Es por eso que me gustaría hacer conclusiones que necesitamos llevarnos a casa. La apnea es el cese del flujo aéreo por más de 10 segundos. Para la hipopnea existen varias definiciones que pueden cambiar el resultado final del índice de apnea y hipopnea o de eventos respiratorios. Los estudios de sueño se realizan si el paciente presenta somnolencia diurna diaria y 2 o más de los siguientes síntomas: ronquidos audibles, apneas presenciadas, ahogamiento durante el sueño o hipertensión diagnosticada.
Existen 4 tipos de estudios de sueño. El primero es el único que se realiza en laboratorio, los otros pueden ser en casa. Es obligatorio realizar polisomnografía en pacientes cuya profesión requiere que se encuentre despierto, cuando sospechamos de desórdenes no respiratorios como insomnio, cuando el paciente tiene condiciones no relacionadas a SAOS como distrofias musculares, o en pacientes con sospecha de SAOS complicado por otros desórdenes como EPOC. La polisomnografía es el gold estándar para el diagnóstico de SAOS. Los dispositivos para casa únicamente es para pacientes con sospecha o probabilidad moderada a alta de SAOS. El más utilizado es el tipo 3, que siempre debe tener variables respiratorias, cardíaca y oximetría. El diagnóstico de SAOS en una polisomnografía estándar es un índice de eventos respiratorios de 5 o más con síntomas o un índice de eventos respiratorios de más o igual a 15 aunque no tenga síntomas. El diagnóstico del SAOS en estudios en casa es con un índice de apnea y hipopnea de 5 más síntomas o de 15 sin síntomas. Muchas gracias. Estas son algunas de las fuentes de información usadas para si alguien las quiere consultar. Nos vemos el lunes.